En sí mismas ya están vinculadas. O sea, yo creo que lo que faltaría es fortalecerlas. Hay políticas educativas nacionales de vincular lo que pasa en educación superior con la empresa, por ejemplo. Es decir, lo que sucede en las instituciones, llevarla. Aquí lo que sería la estrategia es cómo las instituciones de educación superior tienen que hacer una devolución de investigación a educación básica, por ejemplo, si esos objetos de investigación es la educación básica o la educación media superior. Es decir, ya hay, pero tienen que haberse más estrategias. Cómo acercar, no separar de que es un sistema de educación básica con educación superior y proveedor, sino que la educación superior se nutre de lo que pasa en la educación básica y viceversa. O sea, tiene que ser una relación simbiótica de nutrirse y de aportarse de ambos lados. ¿Qué se requiera? De parte de las instituciones de educación básica, asumirse como instituciones que pueden producir y acercarse a otras instituciones. Es decir, hay como una estructura de fondo que se supone que las instituciones de educación superior son alejadas y no. Es decir, no somos aparte, somos un sistema educativo y cada nivel educativo aporta algo al desarrollo del mismo. O sea, no es posible que educación superior sea alguien no transito por la primaria. Y también las instituciones de educación superior tienen que tener una mirada, una perspectiva más abierta de que las instituciones de educación básica y demás no son instituciones de déficit a las que tienes que darles, sino que son instituciones ambas que aprenden, ¿sí?, que se generan. ¿Cómo entonces asumirse como son parte de un sistema educativo que aporta para algo muy concreto, que se escuchará muy sencillo por lo que voy a decir, pero la formación de ciudadanos? Ciudadanos que pueden trascender, ciudadanos que tienen una formación básica, una formación disciplinar, la que tú quieras, y que aportan al desarrollo de su localidad, de su estado y del país y del mundo. Es decir, no es exclusivamente hasta que llegas a la educación superior cuando, insisto, decía hace rato, te formas. Vas formando a través de todo un trayecto educativo, escolarizado, porque también hay formación fuera de la escuela, o sea, y toda la riqueza que eso aporta. Entonces, es como asumir la formación y la educación es del sistema educativo y cada institución y cada nivel educativo y modalidad aporta para la formación de un tipo de ciudadano que permitirá en todo caso el desarrollo de este país, del estado, de la localidad, pero principalmente el desarrollo humano. ¿Sí? A eso estamos comprometidos. No puede haber una profesión, mucho menos la de una docente, que no acuda a la investigación. ¿Tú cómo refieres que hay un problema en el aula si no acudes a saber cómo resolverlo? ¿A qué tendrías que acudir a la investigación? Y esa figura, con el diseño de programas de posgrado, se apostaba a poner al maestros en programas de posgrado que hicieran, por ejemplo, investigación de su práctica, reflexión de su práctica, acompañada de recursos teóricos y metodológicos. Pero entonces decían, o hacemos investigación o hacemos docencia. Pues no, es que la docencia es el punto de partida para hacer investigación. El maestro bien puede tener claro, no quiero ser un investigador profesional o de carrera o que me paguen por hacer investigación, pero sí hacer uso de los recursos de la investigación y darle un sentido de cientificidad a mi práctica. Es decir, un maestro tiene que ser capaz de decirte y describirte por qué sucede tal fenómeno educativo, fundamentado desde lo que pasa, desde la experiencia del día a día, pero también te la tiene que decir teóricamente. ¿Por qué? Por ejemplo, un maestro tiene que tener claro por qué un niño aprende o no tal proceso en matemáticas. Tiene que ser el experto. No te lo va a decir un médico. Si tú vas con un médico, te dice, ¿sabes qué? Su riñón no está procesando tal y tal y tal. Un maestro tendría que tener, y ese es un lenguaje científico especializado, de por qué pasa un proceso y no en el aula. Entonces, para eso es la investigación. El maestro tiene que acudir a teorías básicas que explican el desarrollo del pensamiento del niño, del adolescente, del adulto, porque hay teorías del aprendizaje del adulto. ¿Por qué pasa? Acudir a ellas, explicarlas y mejorar, cambiar, transformar. Es decir, el educador de cualquier nivel educativo, su finalidad última es que el otro aprenda. Y para que yo logre que el otro aprenda, necesito tener claro cómo aprenden, qué estrategias tengo que tener. Y esas lo da toda una experiencia, toda una investigación que ha pasado a lo largo de los años, pero también investigación que es actual y que es vigente. Muchas veces los maestros acuden al compañero de cuarto, de quinto, de preescolar, secundaria, la experiencia inmediata, que es muy rica, es muy válida, por supuesto, porque hay todo lo que un maestro construye a lo largo de su trayectoria, es un capital intelectual.
pero tiene un capital experiencial que no lo tiene otro más. Quien mejor te tendría que decir qué pasa en el aula es un maestro, ¿sí? Pero no solamente desde el relato empírico y el anecdotario, sino de la cientificidad. Entonces, las herramientas de la investigación, la observación, la sistematización de datos, el registro, te puede permitir decir, este niño, estos niños, estos estudiantes, es su proceso de evolución, su proceso de desarrollo de una manera. El docente, para que sea un profesional, cabalmente un profesional de educación, tiene que acudir a la investigación. Si no decide irse hasta un programa de posgrado, ¿sí? Antes había mucha presión porque le implicaba un logro o un ascenso en el sistema educativo, ahora ya no tanto, tiene que acudir a la investigación para hacer mejor lo que hace. Y eso está contemplado como tal o habrá reforma, pero en el modelo actual hay una dimensión educativa que dice cómo mejorar los aprendizajes, acudir a la investigación. ¿Sí? Entonces, ahí, retomando una de tus preguntas iniciales, en la educación superior, donde más se genera investigación, por decirlo así, tendría que tener la manera o diseñar materiales, medios de difundir la investigación de una manera más cercana al docente, ¿sí? Que no tenga que leer todas unas tesis, todos unos libros, pero sí. Pero también el maestro tiene que estar dispuesto a leer más allá de los materiales que le llegan directamente de la Secretaría de Educación o del espacio de sus compañeros, acercarse a lo que está pasando. Y eso pasa muy poco. Se usa muy poco la investigación educativa para resolver lo que pasa en el aula, y si eso se usa poco, entonces se reduce mucho más la posibilidad de que los estudiantes que tengan a su alcance avancen y mejoran. Un maestro que acude a la investigación transforma su escuela, transforma lo que hace, porque va al día del desarrollo externo, porque ahora los estudiantes, tú mejor lo sabes, tienen acceso a mucha información que a veces el maestro no alcanza. Entonces el maestro tiene que estar a la vanguardia de cómo el conocimiento se mueve, ya no es estático, acude al libro tal, o sea, tú das un clic y tienes toda la información que antes tenías que ir a una biblioteca de libros. Toda esa información, entonces el maestro tiene que tener esa capacidad, de búsqueda de información, sintetizar la información y estar al día con los estudiantes, con el conocimiento de frontera, ¿sí? Eso es muy importante. Que se asuman, y muchos lo hacen, como responsables de la formación de sujetos libres y libres en el pensamiento. Que se asuman que son productores de conocimiento. ¿Sí? Es decir, un maestro tiene mucho que producir, mucho que decir y mucho que compartir. Son responsables de una tarea fundamental que es la formación. Y eso no lo hace cualquiera. No lo hace cualquiera. Necesita realmente tener experiencia, tener muy claro para qué forma, ¿sí? ¿Cuál es el sentido de formar y ayudar al otro a formarse? Que si no quieren acudir a un programa de posgrado, está bien, pero que se acerquen a lo que es la cultura educativa. O sea, hay mucho escrito, hay mucho desarrollado, y que se asuman realmente como profesionales de educación. Son profesionales de la educación, igual que cualquier otra especialidad, pero con una responsabilidad social macro. Lo que se hace en un aula trasciende en la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Un aprendizaje te marca para toda la vida. Entonces, situar al estudiante, ser mediador del estudiante, no dador de como tal, sino posibilitar el desarrollo de su pensamiento, no lo hace cualquiera. El maestro tiene que asumirse como un sujeto, pues un actor social responsable de situar a un niño, a un joven o un adolescente para el desarrollo de su pensamiento libre, crítico, autónomo y feliz. O sea, porque también esa parte no se habla, pero el maestro también tiene esa parte. Tiene que dar desde el espacio que tiene, ya sea con 45 minutos en secundaria o en preescolar y demás, tiene que dar insumos para la formación de seres humanos libres.